Hermanos, buenos días, les saludo en el nombre de Jesús. Hermanos, es un motivo de alegría para mí, un privilegio estar en la casa del Señor en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Hermanos, vamos de rodillas, los que puedan ir de rodillas, vamos a pedir al Señor su bendición antes de abrir su palabra. Vamos de rodillas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hemos venido en esta mañana para darte gracias por el don de la vida. Señor, muchas personas durante los últimos días perdieron la vida en diferentes lugares, huracanes, desastres naturales, Señor, accidentes o en medio de la violencia. Pero a nosotros, tus hijos, nos has dado la bendición de estar con vida aquí en tu casa de oración. Señor, también te pedimos que perdones nuestras faltas y pecados. Que esta solemne ceremonia de la Santa Cena nos haga entender, Señor, que tú nos das una oportunidad, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Que tú no quieres la muerte del impío, tú quieres que el impío se arrepienta de su camino y que viva como dice tu palabra. Entonces, Padre, en este momento pedimos que nos des entendimiento y sabiduría, que permitas que sea el Santo Espíritu de Dios quien habla a nuestros corazones. Tú declaraste, Señor, que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ayúdanos, Padre, en esta mañana, que al escuchar tu palabra podamos tomar la decisión de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre soberano y poderoso que es Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana un tema que tal vez ustedes han leído o han estudiado, pero es un tema muy interesante. Y este es el tema de la Pascua. Aquí tengo un libro que lleva por título Patriarcas y Profetas. Solamente voy a leer una declaración de la sierva del Señor en este libro y vamos a iniciar con el tema. La página 281 nos dice así: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo había de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Miren qué interesante. La Pascua era conmemorativa, pero también era simbólica. Y tiene que enseñarnos la liberación más grande que va a hacer el Señor, de sacar a su pueblo de este mundo de pecado para llevarlo con él al reino de los cielos. Amén. En inglés la palabra Passover, en español Pascua, era el momento cuando el ángel del Señor iba a pasar por las casas de Egipto matando los hijos de los primogénitos, porque el pueblo de Israel necesitaba ser liberado de Egipto y salir como pueblo de Dios. Entonces lo vamos a estudiar. Éxodo capítulo 11, versículo 4 y siguientes. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese para que todos sigamos la escritura. Éxodo capítulo 11 y versículo 4. Dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Miren que es interesante cuando Moisés hará una afirmación y recalque, dice: Jehová dijo, Jehová ha dicho, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Miren en el versículo 5: morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor sobre toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Fíjense que la sentencia era la muerte de los primogénitos.
La orden del Señor era: va a morir desde el primogénito de Faraón, que se sienta en el trono, hasta el hijo de la persona más humilde allá afuera. Cualquiera de ellos va a morir. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice: el primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto había de ser el último en llegar. Dios es muy paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños, sus manadas hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no hubieran sido heridos. Pero la nación había resistido tercamente al mandamiento divino y el golpe final estaba a punto de caer. Miren lo que dice la sierva del Señor: los niños no tenían que morir. Si ellos hubieran obedecido al llamamiento del Señor, al arrepentimiento, nada de eso hubiera sucedido. Pero las plagas fueron 10. Destruyeron los rebaños, las cosechas, acabaron con casi todo lo que era la vegetación en Egipto. Muchas cosas fueron destruidas porque cayó un granizo muy fuerte y la destrucción fue muy grande. Dice aquí que esta gente resistieron al llamado de Dios, y como lo resistieron, entonces el juicio de Dios iba a caer sobre sus hijos. Eso era lo que iba a suceder. Por eso dice la Escritura: no era necesario que los niños recibieran un castigo. ¿Pero por qué recibieron un castigo? Porque sus padres tercamente resistieron al llamado de Dios. Hace unos días atrás estábamos mirando en las noticias cómo quedó Houston. Es vamos a decir, una imagen bien gráfica. Es como que fuera un río. Por todas partes la gente tiene que andar en lanchas y canoas porque la intensidad del agua subió demasiado. ¿Saben ustedes que en estos lugares se ha predicado mucho el Evangelio? Y aquí en los Estados Unidos se ha predicado el Evangelio por más de 170 años. La verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Esta es la nación a la que más se le ha hablado de la reforma pro salud. Esta nación se le ha predicado el mensaje de salvación más que a cualquier nación, porque aquí fue donde nació el Evangelio adventista, en esta nación. Mi pregunta es: ¿qué hace la gente generalmente con el mensaje de salvación? Lo rechazan. La gente rechaza el mensaje. Hay gente, hermano, que es dura de corazón, que puede bajar el mismo Dios a hablarles y ellos siguen en el pecado. Porque el corazón del ser humano, cuando está duro, así le habla el mismo Dios, esa gente sigue en lo mismo. ¿Cuál era la actitud de Faraón? Faraón decía: ¿quién es Jehová para que yo le haga caso? Yo no conozco a Jehová ni sé a quién es Jehová. ¿Cuándo Faraón vino a conocer a Jehová? Cuando vio su hijo muerto. Entonces ahora sí le digo a Moisés y al pueblo: váyanse, hagan sacrificios y también bendíganme a mí. Así fue como Faraón tomó esa decisión. Pero miren lo que dice el Señor. Éxodo 11, capítulo 11, versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos a poner una comparación aquí. ¿Qué es Egipto? El mundo. ¿Quiénes son los egipcios? La gente que está en el mundo, en las cosas del mundo. ¿Y quién representa al pueblo de Israel y los israelitas? Al pueblo de Dios. En este versículo dice que Dios va a hacer diferencia. Él va a hacer diferencia. Eso dice aquí en Éxodo 11:7, dice: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios va a hacer diferencia, hermano, entre el que le sirve y el que no le sirve. Eso dice en el libro de Malaquías. Hermano, ningún hijo de Dios tiene que estar pasando por pruebas, por dificultades, por necesidades, si esa persona está sirviendo de corazón al Señor. Porque, hermanos,
Es interesante ver la vida de Job. Job pasó por muchas pruebas, pero porque el enemigo vino delante de Dios a ponerlo en esa prueba. Pero mientras tanto Job no estaba pasando por ninguna de esas pruebas, hasta que Satanás no llegara en ese momento. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros somos los que tomamos la decisión de no servir o servir al Señor? A nadie de nosotros nos obliga a ninguno. Usted viene a la iglesia, usted se sienta, usted escucha la palabra de Dios, pero usted es el que toma su decisión. Hay una cosa que no va a hacer Dios. Dios no te va a obligar a hacer lo que tú no quieras hacer. Dios no te va a obligar. Hermano, en una ocasión mi esposa dijo: vamos a llegar aquí a la iglesia a las 8:30 de la mañana. Vamos a iniciar a las 8:30 de la mañana y vamos a estar aquí para orar y comenzar en la mañana con bandas de oración. 8:30 de la mañana. ¿Cuántos llegaron? Unas cuantas personas. No vamos a decir quiénes llegaron, solamente unos cuantos llegaron. Todos no van a llegar, todos no quieren hacer lo que Dios les está pidiendo que hagan. La vida cristiana, ¿qué requiere? Sacrificio. Requiere sacrificio. Ahora vamos a ver lo que la Pascua requería, y el que no lo hiciera, ahí se iba a morir. Eso es lo que dice aquí en este libro. En este libro dice: si los hijos de Israel no hubieran hecho lo que Dios les mandó, ahí se hubieran muerto sus hijos también. Porque el que estaba dando una orden era Dios. Y cuando Dios da una orden, ¿para qué Dios da una orden? Para que se cumpla, para que se obedezca. Ese es el objetivo. Cuando Dios da una orden, es para que se cumpla, para que se obedezca. Miren lo que nos dice el desarrollo de lo que fue la Pascua, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Miren en el versículo 4: si la familia fuera tan pequeña que no bastara para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será como sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Miren en el versículo 7: tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies, sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, vestidos vuestros, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Miren en el versículo 13: la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esa es la celebración
de la Pascua. Pero miren qué interesante, un cordero macho sin defecto, que era el símbolo y la representación ¿de quién? De Cristo. Por eso Juan, ustedes leen en San Juan capítulo 1, dice que cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue como Juan, inspirado por Dios, fue que declaró esas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo interesante aquí: la sangre sobre los dinteles de las puertas. Ustedes saben que las puertas tienen 3 postes principales donde se acomoda la puerta. Ahí en la parte de adentro se tenía que poner esa sangre. Y miren lo que dice aquí la sierva del Señor en este libro de Patriarcas y Profetas. Aquí hay algo interesante. Miren esta declaración. Dice así: no bastaba con que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Como los méritos de la sangre de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio. O sea que no era suficiente la sangre, la muerte del Cordero. También era necesaria la sangre en los postes de las casas. ¿Qué era lo que iba a ver el ángel destructor cuando pasara por la noche? La sangre. Eso era lo que iba a ver, la sangre. La sangre era la señal de que el ángel destructor no iba a entrar a esa casa para traer la muerte. Eso era lo que simbolizaba o representaba. Cristo hace una ilustración. Vamos a poner algo aquí en esta lectura porque ya vamos a regresar acá. Vamos a leer en San Juan capítulo 10 para que ustedes miren la ilustración que hace Jesús. También Él se compara con una puerta. San Juan capítulo 10, vamos a leer este pasaje. San Juan capítulo 10, versículo 6. San Juan capítulo 10, versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos ¿qué? A ver, ¿entendieron o no entendieron? No entendieron. A veces, hermanos, el mismo Jesús está hablando y dice no entendieron. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que Él decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso dice el Señor. Y hay una declaración ahí mismo, en el siguiente versículo dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Eso dice el Señor. Él se compara con la puerta, hermanos. Si esa puerta no está abierta delante de usted, si usted no ha hecho arreglos con el Señor, como dice en el libro de Isaías, venid luego y estemos a cuentas. ¿Cuándo es venir luego? Ya, en el momento. Bueno, los hermanos allá en México tienen una expresión que ellos dicen: luego, creo que es ya en el momento, en el instante. Entonces el Señor dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa del Señor. Hermano, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación va directamente ¿hacia quién? Hacia Cristo Jesús. Su muerte en el Calvario, su sacrificio, su vida, todas esas cosas. Pero lo que estamos estudiando es la Pascua. ¿Por qué razón este rito tan importante tenía que ver con la liberación del pueblo de Israel y tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios en este tiempo, cuando va a venir Cristo a liberar a su pueblo y a llevarlo con Él al reino de los cielos?
Hermano, ¿ustedes quieren ir con Jesús? ¿Usted quiere realmente ser salvo? Usted tiene que cumplir con las condiciones que el Señor ha dejado aquí en su palabra. De lo contrario, estamos perdidos. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, porque hay algo bien interesante. Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Quién es la Pascua? ¿Quién es la Pascua? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Quién es la Pascua? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso lo dice Primera de Corintios 5, 7. ¿Quién es la Pascua? Es Cristo. Hermanos, hoy vamos a ver algo interesante aquí en el rito de la Santa Cena, porque muchas veces hay muchas preguntas. Aquí podríamos pasar toda la mañana hablando de la Pascua y de la Santa Cena, que tienen el mismo significado. Cada uno de estos ritos apunta a la misma cosa, y esa es la salvación de nosotros los seres humanos. Es el mismo plan. En otras palabras, la Santa Cena es una ilustración de lo que fue la Pascua, porque aquí dice: vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Él ya murió por nuestros pecados. Miren, en el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los panes que tenían que comer con la carne asada tenían que tener algo particular. ¿Cómo tenían que ser esos panes? Sin la levadura. ¿Qué representaba la levadura? ¿Qué representa la levadura? ¿Por qué razón esos panes no podían tener levadura? Porque la levadura es el símbolo del pecado. Por esa razón ellos no podían ponerle levadura a esos panes. El pan de la Santa Cena no lleva levadura. No puede llevar levadura, porque esto tiene que representar la misma cosa. Tiene que ser un pan sagrado, un pan como lo ha ordenado el Señor, y la levadura es el pecado. Entonces Pablo dice: despónganse de la levadura, apártense del pecado. Y miren el siguiente versículo lo que dice. Versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no os juntéis con ningún hermano que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, que con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Miren, hermanos, qué interesante eso. Hace unos días atrás yo les decía a los hermanos: hermano, todos los que estamos en la iglesia, usted nada más le ve la cara, usted no le ve el corazón. Por eso estamos hablando de la Santa Cena. Ahí Cristo abre la puerta. A ver, ¿quién quiere entrar por esta puerta? Porque ustedes dijeron que quieren salvación. Entonces Cristo dice: ahí está la puerta abierta. El que entra por mí será ¿qué? Eso dice Cristo. Si yo no entro por ahí, yo no voy a tener salvación. Yo tengo que dar mi paso y pasar por esa puerta. Tengo que entrar por ahí. Cristo dice: yo soy la puerta. Los que antes de mí vinieron son como y ladrones. Así los llaman. Hermanos, miren, algo bien interesante. Cuando usted predica la verdad, se va a levantar gente que no va a querer escucharlo a usted. Yo les voy a decir una cosa así de pequeñita. Miren, si ustedes me dicen que en la Biblia hay mensajeros del Señor que fueron recibidos con agrado,
y que el pueblo los aceptó con todo el corazón, muéstreme quiénes eran. A Juan Bautista le botaron la cabeza. A Cristo lo querían meter, tirarlo por un barranco porque predicó ese sábado en la iglesia. Yo no puedo leer esos versículos. La Biblia dice que todos los discípulos fueron muertos excepto Juan, pero Juan lo tiraron en un caldero de aceite hirviendo para matarlo también. Fue que la misericordia de Dios no permitió que perdiera la vida, pero el resto, la Biblia dice, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, perseguidos, murieron de hambre, etc. Esa es la lista. Hermano, ¿ustedes creen que en este tiempo va a ser igual? Que si se levanta un siervo de Dios, la gente va a venir y va a decir: ¡ay, qué lindo predica! Ahora sí nos vamos a componer. ¿Qué sucede con el mensaje que trae el mensajero? Se rechaza. Se rechaza. ¿Y qué se hace con el mensajero? Se odia, se aborrece. Y el Señor dice en su palabra, dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales tengo que traer. El Señor los tiene que traer. Algunos hermanos nos han expresado esta semana y nos han dicho: nosotros vamos a ir a su iglesia, nosotros vamos a estar con ustedes. Los hermanos van a la iglesia de la conferencia. Es incorrecto cuando usted dice la iglesia organizada. Nunca salga de su boca eso. Aquí no hay ninguna iglesia organizada, hermano. La gente dice: se fueron a la iglesia organizada. Mire, hermano, en esa iglesia que usted llama organizada, es una iglesia corporativa. Es una corporación, es una empresa. Y allá no hay ningún orden. Yo les puedo enseñar en esta tarde los videos que ustedes quieran de muchachos dentro de la iglesia, bailando, haciendo lo que hace el mundo, practicando lo que practica el mundo. Eso no es una iglesia organizada. Por eso recalcamos tanto aquí la reverencia, porque en esas iglesias no hay ni respeto por la casa de Dios, no hay ni reverencia. Hermano, el último video que me mandaron me da asco, me dan ganas de llorar. Que un borracho en la iglesia, que ya le iban a echar la policía, y que entonces que el borracho dijo una poesía. Y hermano, y la gente en la iglesia riéndose, y eso es dentro de la iglesia adventista. ¿Sabe qué dice aquí el Señor? Dice: no le llamen hermano a cualquiera, esos no son sus hermanos. El que viva en una vida de pecado no es su hermano. A veces decimos: el hermano tal, si él no vive conforme a la voluntad del Señor, no es tu hermano. Llámelo por su nombre. Pero hermano, no podemos alcanzar las bendiciones del Señor, ni menos vamos a llegar al cielo si no vivimos conforme a la voluntad del Señor. ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermana? Miren lo que dice aquí, Lucas 8:19. Vamos a ver quiénes son nuestros hermanos y ya vamos a regresar por aquí. San Lucas capítulo 8 versículo 19. San Lucas capítulo 8 versículo 19. Miren esta declaración tan importante que hay aquí. Dice Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No, es que esos son los hermanos de nosotros, los que están allá en la corporación. Mira, hermano, si esas iglesias están en pecado, si esas iglesias ordenan a transexuales y homosexuales para que sean primeros ancianos y líderes en la iglesia, si usted dice que esos son sus hermanos, entonces usted hace parte de la ramera. Si usted declara que esos son los hermanos suyos. Y le voy a decir una cosa, hermano, lo más feo es que los líderes de esas iglesias siembran el odio en la congregación para que los odien a ustedes. Hermano, les cuento que yo les voy a decir una cosa, hermano. Yo les estaba contando eso a los hermanos. Nosotros fuimos a Monteolivo a comer en un restaurante, y en esa iglesia, en ese restaurante, estaba trabajando como mesero un muchacho que va a la iglesia de Monteolivo. Cuando él llegó, yo lo saludé. Buenas tardes.
porque a mí no me interesa la posición que él tenga, pero cuando él llegó, que iba a dar la orden que yo pedía, aventándome la comida, le dije, un momento, usted es el mesero, yo soy el cliente, aquí la comida no me la van a regalar, la comida aquí yo la tengo que pagar. Si yo le debo algo a usted, dígame cuánto le debo. Pero estoy harto, hermano, escuche, que la gente estafa, se burla de Dios, ponen la palabra de Dios por el piso, están dentro de las iglesias y barren el evangelio con los pies. El Señor dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dice, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Usted quiere venir a participar de la Santa Cena? Si usted tiene un pendiente, aquí no se para, porque yo le voy a leer lo que dice aquí. ¿Sabes qué dice aquí en 1 Corintios? Dice, el que come y bebe indignamente de la cena del Señor, juicio, come y bebe para sí. No es que yo quiero participar de la Santa Cena. Si usted tiene hambre, váyase a comer a su casa. Pero esto que vamos a dar aquí no llena ninguno. Es un pedazo de galleta, un pancito y una copita de vino, de jugo de uva. Eso es todo. Una hermana en una ocasión preguntó, dijo, ¿a los niños les puede dar el pan y el vino de la Santa Cena? Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Nunca le dé a sus hijos estos ritos de la Santa Cena si usted no sabe lo que esto significa. A veces se paran las madres así y cuando están repartiendo, entonces ellas agarran el muchachito aquí parado, entonces ellas agarran y ahí les meten en la boca. Eso no se hace. ¿Esto es qué? Santo. Y lo exige un Dios santo. Y si la presencia de Dios está aquí literalmente dentro de nosotros y usted no tiene idea de lo que es esto, y usted agarra el pan y ahí se lo mete en la boca a su hijo, que es un rebelde, que es desobediente, cuando usted le habla, usted no tiene por qué darle los ritos santos. Usted primero tiene que decirle, hijo, cuando usted aprenda a obedecer, usted va a tomar los ritos de la Santa Cena. No, hermanos, pero es que hay que dárselo. Mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Dios es claro en su palabra, transparente y específico. Si Dios quisiera que los hijos tomaran de las cosas sagradas sin que a él le importara, hermano, no quedaría en el registro sagrado cuántos se murieron por la desobediencia. ¿Qué sucedió con los dos hijos de Aarón? ¿Qué sucedió con los hijos de Elí? Y hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios le va a pedir cuentas a los padres. Nosotros necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Busque a Dios, busque la presencia de Dios y dile, deme sabiduría. Yo quiero ser un buen padre. Muéstreme cómo es que yo tengo que educar a mis hijos. Hermano, la iglesia necesita una bendición del Señor. No la vamos a alcanzar mientras que no arreglemos las cuentas con Dios. Aquí nos podemos parar y reventar la garganta de hablar y hablar y hablar y hablar. Y viene una campaña. Y si la iglesia no limpia el camino, no vamos a alcanzar nada en la campaña. Porque Dios no trabaja así. La iglesia tiene que hacer un trabajo primero antes de ir a predicarle a otro. Yo no voy a venir a decirle a ti, arrepiéntase, cuando yo soy el que me tengo que arrepentir primero. Yo no puedo venir a decirle a usted, cambie, cuando el que tengo que cambiar soy yo. Es un absurdo cuando la gente va y le dice a otro, yo te invito a la iglesia, te estoy invitando porque en mi iglesia, mira hermano, yo le voy a decir una cosa, en este mundo hay hijos de Dios fieles, pero en este mundo también hay gente que son hijos del diablo. Y Dios nos levantó esta iglesia, hermano, para que aquí haya un templo y hayan paredes, pinturas y sillas y lo que sea, hermano, porque eso no lo recomienda Dios. Un cambio en nuestro corazón. Ahí hay unas iglesias en California, se llama la Catedral de Cristal, búsquelo en el internet, $50 millones. Vaya a ver cómo entra la gente a esa iglesia. ¿Creen ustedes que porque el edificio costó $50 millones, ya todos los que entran ahí, ay, ya son unos santos y están salvos? ¿Sabes qué es lo que hay en California? Hay Christian Nightclub para cristianos, para que los jóvenes de la iglesia no se vayan al mundo. Y hermano, y cada 3 meses entonces la iglesia se prepara y todos ponemos una cara ahí de tristeza y de arrepentimiento y ¡pum! Agarramos los ritos de la Santa Cena y ahí nos metemos entre el grupo. Hermano, ¿sabes quién estaba
en la Santa Cena con Jesús, Judas estaba metido ahí. ¿Y sabes qué hizo Judas? Participó de la Santa Cena. ¿Sabes dónde estaba el otro día Judas? Colgado de un árbol. Él mismo se ahorcó. Porque eso no funciona así. En el corazón tiene que haber un cambio. Y en la iglesia tiene que haber un cambio. Y la iglesia Jesús la llama mi casa. Mi casa de oración para todos los pueblos. Es mi casa, el Señor la llama mi casa. ¿Y cómo es la casa del Señor? Nosotros tenemos que hacer lo mejor para que sea la casa del Señor el mejor lugar. Amén. Que cuando entre una visita aquí, derrame lágrimas y diga: yo nunca he sentido la presencia de Dios en ninguna iglesia, solo en la de ustedes. Y usted dice: gloria a Dios. Pero hermano, yo no sé si las visitas dirán eso. Porque muchas veces, hermano, si nosotros no venimos con una actitud en nuestro corazón para adorar a Dios, entonces nosotros mismos nos estamos engañando. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto eras algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ese es usted y ese soy yo. Hermano, en una ocasión un muchacho le dijeron: mira la música, y el muchacho dijo: eso murió para mí. Ay no, pero es que suena muy bonito esa música ya, de la música romántica que cantan allá en el mundo. Y el muchacho dijo: pues esa música murió para mí. De mi boca no va a salir ninguna canción de esas, porque el enemigo vuelve y te trae a la memoria esas cosas para que vuelvas a echar otro pie para atrás. Pero él dijo: eso murió para mí. Pablo dice aquí: ustedes eran esa gente, ya no son así más. Ya ustedes han sido justificados, dice en el versículo 11. Ya habéis sido santificados, habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y hermano, el cristianismo es una lucha. Es una lucha constante. Y yo le he dicho a los hermanos en todas las iglesias, yo les digo: miren, yo soy un ser humano. Si usted me llama y se sienta conmigo, usted me dice: hermano, a mí no me parece correcto que usted siempre habla de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Ah, díganmelo. Usted se me acerca y usted me dice de frente las cosas. Usted me dice: hermano, ¿usted por qué anda así? Entonces yo le voy a decir: estoy muy encorvado, entonces voy a tratar de enderezar. Si usted me dice: usted nada más habla de esto y de esto y de esto y de esto, entonces yo voy a ver por qué razón yo estoy hablando tanto de una misma cosa. Antes de que el Señor me llamara a predicar el Evangelio, yo era maestro en Durham, y mi padre fue maestro 9 años. Yo no quería ser maestro, yo quería entrar a la universidad a estudiar teología, y yo fui a hacer 7 vigilias de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y nada más tenía 17 años. Y yo me fui a orar, y el Señor me dijo: usted no va a entrar a ninguna universidad a estudiar teología. No, pero eso es lo que yo quiero. No, si usted me va a servir a mí, usted no va a hacer lo que usted quiera, sino lo que yo le diga. Usted va a ser un profesor. A mí no me gustan los niños, yo no quiero ser ningún profesor. Pues ¿sabes qué dijo el Señor? Pues allá es donde vas a ir, porque allá es donde yo te quiero. Hermano, y cuando llegamos a esa escuela habían 67 niños que eran mis alumnos. Eso es antipedagógico. La cantidad de niños que debe de haber en un salón de clases de 35 a 40 niños. Yo tenía 67 niños, porque era un pueblo pobre y no habían aulas. El alcalde no había hecho más salones de clase y todos esos niños estaban metidos ahí. Y hermano, en mi primera experiencia con esos niños, hermano, yo tuve que orar al Señor para que me diera sabiduría, porque yo dije: aquí yo no voy a poder hacer mi trabajo. Dios dijo: lo vas a hacer. Lo vas a hacer, hermano. Mis niños llegaban descalzos, niños sin comida. Había niños que llegaban y me decían: dame tu desayuno porque en mi casa no hubo comida.
Tenía que agarrar yo mi desayuno y dárselo a 2 o 3 niños que se lo comieran, porque ellos no tenían comida. Venían 1 hora de camino sin comer, con piojos. Yo veo un niño, hermano, y los piojos, y yo le voy a decir por qué les caen piojos a los niños. Porque cuando no hay higiene, los piojos se pegan de las cabezas. Si sus niños tienen la cabeza limpia, ahí no va a entrar ningún piojo. Y había niños que cuando uno les hacía así, esos huevos que ponen los piojos, en mi país le dicen liendras, y todo esto blanco así. Yo decía, este niño está lleno de piojos y de liendras. Pero aquí yo no quiero eso en mi salón de clase. Vaya, dígale a su mamá que le recorten el cabello. No, en mi casa no hay tijera. Aquí yo tengo tijera y yo le voy a recortar el cabello si su mamá no me lo recorta. Y hermano, yo aprendí una lección. Nadie es igual. Todos los niños son diferentes. Cada persona tiene una personalidad diferente. Yo no sé quién se inventó esa basura, que si usted nació en agosto, que usted no sé qué cosas, que si usted nació en abril, que usted no sé qué cosas. Nadie es igual. Cada persona tiene una personalidad diferente. No importa que hayan nacido el mismo día, no importa que sean gemelos o mellizos, o como dicen en México, cuates, no importa que sea eso. Nadie es igual, todo el mundo es diferente. Y hermanos, y aprendí lecciones maravillosas con esos niños. 9 años. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos, miren, ya cuando los años pasaron y yo vine a los Estados Unidos, y yo cerré mis páginas de Facebook, pero en esas páginas de Facebook aparecieron muchos de mis alumnos. En una ocasión se metió la guerrilla, porque era una zona guerrillera, y se iban a parar los buses, a bajar la gente, a matarla, y yo iba para un pueblo, y se montaron los guerrilleros, y se montó un muchacho, estaban tapados, y le dijo, el que se quede en el bus, y más me asusté, yo dije, si todos se van a bajar y yo solo en el bus, pues entonces, ¿qué será lo que me van a hacer a mí? Se bajaron todos, me dejaron en el bus, y un muchacho entró, se quitó su gorra y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? Yo me quedé mirándolo y le dije, no sé quién eres, discúlpame, no me acuerdo quién eres tú. Yo era su alumno. Usted me enseñó a leer y a escribir a mí. Y la razón por la que dije que no se bajara, porque en este bus vienen personas que nosotros vamos a matar. Pero usted se queda en el bus para que no vea lo que vamos a hacer ahí abajo, porque usted no tiene que ver esas cosas. Porque yo nunca me voy a olvidar de las lecciones que usted me dio. A ese muchacho el ejército le mató toda su familia, quedó sin papá, sin mamá, sin abuelo, sin nadie, toda la familia se la mataron, y él tomó la decisión de meterse a la guerrilla. Pero donde usted vaya y a donde usted llegue, nosotros lo vamos a cuidar para que nadie le toque un pelo a usted. ¿Qué piensa usted que si yo no hubiera tenido autoridad con mis alumnos y los hubiera dejado que hubieran hecho lo que hubieran querido? ¿Cree usted que ese muchacho me hubiera tenido respeto? ¿Piensa usted que ese muchacho me hubiera tenido esa confianza de dejarme en el bus? Hubiera dicho, bájese usted también y que lo paren allá y lo maten. Pero ese muchacho dijo, no, usted no se va a bajar a ver lo que usted no tiene que ver. Usted siembra lo que usted cosecha. Y dice el apóstol Pablo, dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y ahí está la lista. Es 1 Corintios 6, 9. Dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está toda la lista. Un hermano aquí trabajaba con un señor, con un vecino, y ese hombre maldecía y maldecía y maldecía. El hermano dijo, mejor no vuelvo a trabajar con él, porque lo que sale de su boca usted lo recibe. Si usted se levanta por la mañana y usted maldice ese día y maldice ese día y maldice ese día, eso es lo que le van a caer maldición. Nunca debería salir una maldición de la boca de un hijo de Dios. En el libro de Judas dice que ni Cristo ni Miguel se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás. Lo único que le dijo Cristo fue que el Señor te reprenda. Fue lo que le dijo. Nunca una maldición debe de salir de nuestra boca. Además estamos hablando de la Santa Cena.
Usted va a venir a presentarse aquí a la presencia del Señor para tomar el pan y el vino que representan la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces usted debe decir: Señor, yo lo voy a hacer porque realmente yo necesito tu bendición en mi vida. Y como dice en el versículo 11: esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Saben, hermanos, una cosa? El Señor dice que la Santa Cena Él no la iba a tomar más hasta cuando Él regresara a esta tierra. 2017 años han pasado sin que Cristo tome su símbolo del pan y del vino. Hermanos, y son muchos años. Pero ¿sabes qué está esperando el Señor? Una iglesia. Josué dio cuenta esta ilustración. Él dice que en el cielo el Padre y el Hijo estaban caminando en el cielo. Entonces el Padre le dice a Jesús, le dice: Hijo, ¿a quién dejaste tú encargado allá en la tierra de la iglesia? Entonces Jesús le dice al Padre: yo dejé 12 hombres, los 12 apóstoles. Pero el Padre le dice a Jesús, le dice: ¿y si ellos fallaron? Entonces Jesús le dice: Padre, ellos hicieron una campaña, se convirtieron 3.000 personas. Pero el Padre le dice: ¿y si ellos fallan los 3.000? ¿Quién se va a quedar? Entonces Jesús le dice: hicieron otra campaña y ganaron 5.000. Pero el Padre le dice: ¿y si esos 5.000 fallan? Entonces ¿quién va a quedar encargado de la iglesia? Señor, pero ellos fueron y comenzaron a predicar en las aldeas y en diferentes lugares, y se convirtieron las multitudes, y muchos llegaron a mis caminos, se entregaron a mis pies. Y entonces el Padre vuelve y le dice al Hijo: Hijo, ¿y si esa iglesia fallara? ¿Quién se va a encargar? Y entonces dice que el Hijo bajó el rostro y dice: si la iglesia falla, ya no hay más nada que hacer. ¿Saben que en el Apocalipsis capítulo 3 hay un mensaje de represión contra la iglesia de la Odisea? Odisea significa el juicio, la iglesia del juicio. Y hay un montón de mensajes desagradables ahí, porque el Señor dice: eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Esa es la expresión del testigo fiel hacia la iglesia de la Odisea. Y dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras para vestirte, unge tus ojos con colirio para que veas. Esa es la orden del Señor. Entonces, hermanos, la iglesia va a estar lista para hacer evangelismo, campañas, predicar el evangelio, traer almas a los pies de Cristo Jesús. Y no va a haber una iglesia en Dudley, va a haber una iglesia en Rayford, va a haber una iglesia en Dudley, va a haber una iglesia en Monteolivo. Y la obra de Dios se va a levantar para que se glorifique el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Hermanos, el llamado del Señor en esta mañana es: vamos a participar del lavamiento de los pies. Luego los oficiantes van a prepararse para entrar aquí en el templo, para continuar con la ceremonia de la Santa Cena. Pero hermano, usted haga un examen de conciencia. Usted revise su corazón. Porque si hay algo en su vida que usted necesita arreglarlo con Dios, ese es el momento. Yo no le estoy diciendo que usted no lo haga. Todos aquí tienen el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho. Pero hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos. La Escritura dice que el Señor dice así en Mateo capítulo 6, dice: si hay algo contra tu hermano y traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda ahí. Busca a tu hermano y reconcíliate con él. El Señor dice: si traes dinero, deja tu dinero allá. Yo no quiero dinero. ¿Para qué me traes ofrenda? Busca a tu hermano y reconcíliate con él. Y después ven y trae tu ofrenda. Preséntala en el altar. Eso dice el Señor. Hermano, entonces vamos en este momento a pedirles que vamos a pasar al rito de humildad, que es
el lavamiento de los pies. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, de rodillas, perdón. Vamos a ir de rodillas al Señor para pedir su bendición antes de pasar al rito de humildad, que es el lavamiento de los pies. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. No tenemos palabras para agradecerte. Tú conoces nuestros corazones. Señor, te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos a vivir, como dice tu palabra, una vida de santidad. Porque tú has venido en este mundo para que podamos seguir el ejemplo que tú nos dejaste. Señor, bendice a los niños. Muchas veces los niños quieren utilizar los símbolos de la Santa Cena y los padres no les explican. No que ellos no lo puedan hacer, lo pueden hacer, pero los padres conocen a los hijos. Señor, bendice en esta mañana a tus hijos que hemos llegado a tu presencia para que nos des tu bendición, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendice a los que en las redes del internet han escuchado tu palabra en esta mañana. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.